enlinea.com. Una nueva modalidad de apertura democrática recorre en las redes sociales. El tema de Twitter y Facebook se va poniendo en primera línea en la agenda y precisamente estamos con un personaje que ha sido marketeado a través de las redes sociales como el congresista Facebook. Estamos con Luis Alberto Chávez. Buenas tardes, Luis Alberto. Para las personas que no te conocen, una breve presentación. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Sí, soy periodista de profesión y estamos en las redes sociales. Estoy con el número 15 por Perú Posible, por Lima. Cuéntanos, tu comienzo periodístico fue con una máquina de escribir. Empezamos con una máquina Olivetti y yo en casa con una Remington del abuelo, donde las primeras prácticas las hacíamos con un papel simple y una copia de carbón. Cuando llegamos al periodismo usábamos hasta 3 copias de carbón y la diagramación se hacía con un lapicero rojo y uno azul para dividir los centímetros columna. Y cuéntanos, ¿cómo te reciclaste, cómo te remanufacturaste digitalmente y has trascendido ahora en las redes sociales? Bueno, poco a poco con el cambio tecnológico empezaron a llegar las primeras máquinas al periódico. Y yo recuerdo haber usado una Macintosh. La primera máquina, la primera computadora era una Macintosh de estas de pantallas verdes con unas lucecitas que titilaban, en las cuales la primera gran ventaja era que se podía cortar un párrafo y cambiarlo de lugar rápidamente. Esa era una gran ventaja porque con la máquina de escribir no podías hacer eso. Cuando te equivocabas, lo único que tenías que hacer era o usar liquid paper o borrar con XY. La computadora fue un salto en la composición de los textos. ¿Y tú crees que este aspecto de ahora de innovarte en lo que es redes sociales de alguna manera está directamente involucrado también con la apertura de espacios democráticos para los nativos digitales, las nuevas generaciones? Sí, yo creo que la renovación tecnológica es una característica del siglo XX-XXI. La radio identificó los primeros años del siglo XX, hasta el 40 o 50, las comunicaciones políticas se empezaron a hacer a través de radio, sobre todo en los Estados Unidos, llegó un poco tarde aquí al Perú, en la década del 60, los grandes mítines se transmitían por radio. La década del 60, final del 60 y 70 es la década de la televisión blanco y negro que empieza a llegar a nuestro país. Recordemos el gran debate Kennedy-Nixon, donde Kennedy aparece como la gran figura mediática del momento, telegénica, joven, impetuosa, con nuevas ideas. Y luego tenemos este salto de la tecnología con las computadoras y ahora tenemos las redes sociales. Creo que es la tercera generación en computadoras, en computación, en sistema tecnológico, pero al final de cuentas es una herramienta. La tecnología, los aparatos, el BlackBerry, el iPad, el iPhone, son herramientas de comunicación. Yo sigo sosteniendo que a la herramienta hay que colocarle mensaje, Pepe. Pero la morfología del mensaje también tiene que ser de alguna manera reciclado, porque sí. Mucha gente utiliza los medios y los dispositivos digitales con una metodología de producción del tiempo de la máquina de escribir. Es correcto. Hay que tener en cuenta una característica principal de los mensajes en Internet. Uno, tienen que ser breves, titulares, concisos, directos. Como para televisión. 140 caracteres en Twitter no es gratuito. Es el mínimo de comprensión lectora que el cerebro puede decodificar con un mensaje en un nivel de profundidad. Pero eso exige también un profesional nuevo o reentrenado que haga eso, porque la gente escribe unos rollos así interminables. Tienes que cambiar de chip. Inmediatamente tu cerebro tiene que estar articulado para pensar en facts, en hechos, en datos, en cifras y en códigos binarios, Pepe, que es una cosa que ya se conocía desde la época de Aristóteles, el código binario, pero la revolución ha sido utilizar eso para expresar opinión, para expresar ideas, no solo números, no solo códigos matemáticos, sino ideas. Es decir, estamos en un lenguaje alfanumérico. Y en ese tema de lo que son herramientas sociales, propuesta de nuevos mensajes, vemos que en la coyuntura inmediata a nivel internacional, el tema, por ejemplo, de los espacios democráticos vía Facebook en China, la democratización de los espacios en Túnez, por ejemplo, ha producido la caída de un gobierno, y ahora en estos días Egipto se ve convulsionado por un tema de reivindicaciones sociales que están siendo canalizadas, propuestas desde las herramientas como Facebook. Yo creo que hay dos elementos importantes a tener en cuenta en el uso de las tecnologías. La primera es que
inicialmente nosotros nos asombramos que los jóvenes pasen mucho tiempo pegados a la máquina, ¿no? A veces las mamás no entienden que los chicos cuando están pegados a la maquinita y están jugando, ya no están jugando con el amiguito de la esquina, el del barrio, el del colegio, ni siquiera el amiguito del país. Están conectados con el amiguito que vive en China, el amiguito que vive en Estados Unidos, en Japón, y tienen unas guerras interplanetarias increíbles. Esas cosas tenemos que asimilarlas como parte de nuestra cultura global. Somos ciudadanos globales que nos manejamos a través de las redes de otra manera. Generamos una nueva cultura, un nuevo concepto de amistad, una nueva forma de relacionarnos con la gente. Y obviamente del entretenimiento hemos pasado al uso político, porque la política es una manifestación de la persona humana. Tarde o temprano íbamos a llegar a eso. Y tú has puesto muy bien, Pepe, los ejemplos de la noticia en los cuales hemos logrado pasar del mundo virtual, que es el mundo de las redes, al mundo real, al mundo de la política. Y estoy seguro que poco a poco esa ola va a llegar también a nuestros países. Tú que has estado directamente ligado al fenómeno de las comunicaciones, al mundo político, las redacciones, ahora en esta versión renovada, digital tuya, ¿cómo aprecias el tema de lo que hablaba, las organizaciones políticas? ¿Tú crees que las organizaciones políticas han procesado este fenómeno tecnológico? ¿El meteorito digital los ha impactado y estos dinosaurios se van a reciclar o van a quedar ahí fosilizados? No están viendo el fenómeno de la revolución tecnológica, no están viendo las redes, sino se han quedado en el ejemplo de Obama, se han quedado en la campaña que hizo Obama en la última campaña presidencial, donde movilizó a una serie de personajes para sacarlos a votar y donde pudo recolectar dinero para captar fondos también para su campaña. Pero una mala digestión, digamos, sí, de esta propuesta piensa, sí, por ejemplo, de que si Oaxaca postulara sería presidente. ¿Esto es correcto? ¿Es una cuestión cromática nomás? Sí, lo que está pasando es que están viendo a las redes como si fuera una réplica de algo que se puede traer aquí sin digerir. No. Acá un plantillazo. Sí, estamos copiando lo que se ha hecho afuera y no estamos identificando algunas cosas que tenemos básicas. Mira, para hablar en términos publicitarios, el McDonald's en China no hubiera entrado si no le hubieran puesto su sabor oriental, para decirlo más claro. Lo mismo pasa con algunas cosas aquí en el Perú. Un chifa propio peruano chimbotano. Por favor, tenemos algunas características propias que tenemos que explotar en las redes. Y los políticos creen que, primero, si conforman un equipo de redes, ellos pueden estar aislados haciendo otro tipo de campaña. No. El hecho que sea un mensaje virtual no significa que el político no tenga relación directa con sus ciudadanos, con sus votantes o seguidores. Esto dice una frasecita en inglés que es follow me, sígueme, quiere decir ven, acompáñame, relaciónate conmigo. No le dice yo me quiero relacionar con tu equipo, sino con el personaje. De manera que los políticos debieran entender que tienen que introducirse a las redes por ellos mismos, no a través de terceros. Pero esos políticos precisamente están generando una nueva modalidad de trabajo, una nueva modalidad de dependencia, el obrero digital. Yo te contrato, mañana, tarde y noche estás atento en mi Facebook, en mi Twitter, no duermes, no comes y estás pegado ahí a la computadora. Bueno, vamos a tener que hacer algunos cambios en la legislación también, Pepe. El Código Civil no establece, por ejemplo, ninguna forma de sanción para los excesos que también trae el uso de las redes. Y hay que decirlo, hay algunos comentarios que son muy subidos de tonos en las redes, que no aportan nada al debate, que simplemente bajan el nivel de debate e insultan a la gente, que no podrían aparecer en ningún otro medio. Pero hasta ahora, por ejemplo, Twitter es una vitrina del lenguaje pirañita de los candidatos. Lo más decente que se han dicho es homosexual. Sí, hay que regular ahí, hay que bajar un poco el tono, hay que bajar la adrenalina. Quizá a algunos políticos se les sube rápidamente la bilirrubina, hay que bajarles este ingrediente y decir que el Twitter es una conversación. Y en una conversación hay algunos códigos. Yo no puedo establecer un contacto con una persona si la estoy insultando, si le estoy diciendo sandeces. De manera que ahí yo creo que hay que averiguar muy bien, por ejemplo, en el tema de los medios de comunicación que tienen portales y noticias con opiniones, creo que deberíamos ir hacia la constitución de un defensor del lector en redes. Una especie de hombre que chequee primero los comentarios. Yo he revisado comentarios, por ejemplo, del País de España, Pepe, y te digo que me da una sana envidia, porque la característica es que uno aporta a un debate, no insulta. El insulto no sube a las redes. Pero ese debate, por ejemplo, no es
interno. Las organizaciones políticas, las comunidades político-partidarios no debaten a su interior, no dan espacio precisamente a los votantes digitales, y hay una suerte de dictadura de los que llaman cincuentones, cuarentones, treintones. ¿Cuándo le tocará pues a los veintitantos, los nuevos nativos digitales que tienen DNI, que pueden votar? O sea, sí, ese fenómeno redes sociales, espacio democrático, todavía también es un tema por procesar en las comunidades políticas. Sí, es correcto. Por ejemplo, hay un secretario legal y hay un secretario técnico que tiene que ver ahora el manejo de cómputo en el proceso electoral. Este secretario técnico es un hombre distinto, es un ingeniero de sistemas, es un hombre que lee lenguajes de computación, que no lo sabe el abogado, que es el secretario legal. Pero falta al interior de las organizaciones una especialidad, que es el secretario TICS. No existe un secretario de las nuevas tecnologías de la información, Pepe, y la sociedad, sin embargo, está absolutamente tecnologizada, y cada vez más vamos avanzando hacia una sociedad informatizada. Por lo tanto, los partidos tienen que reflejar el cambio y la modernidad que ocurre en la sociedad. Ahora, dentro de esas posibilidades y limitaciones, no te voy a preguntar cuál es tu secreto, pero ¿cómo has logrado trascender a hacer esta propuesta digital de un candidato Facebook al Congreso? Eso, por lo menos, veo que a nivel de redes es bastante nuevo, ¿no? Te pregunto tu secreto, pero sí, por lo menos si nos das una pauta. Bueno, hay que recoger lo que dice la gente. Por ejemplo, yo voy con el número 15 por Lima, por Perú Posible. Inmediatamente que yo comuniqué, me llegó una serie de mensajes, entre ellos uno que me pareció genial. Decía: Luis Alberto utiliza este lema: no te quincees, vota por el 15. No te quincees, vota por el 15. Me pareció buenísimo, entonces lo subí. ¿Qué significa esto? Que el político recibe. La política, por definición, es la conversación con el ciudadano. Uno representa al ciudadano, por lo tanto tiene que escucharlo. El Facebook es una manera de conversar con el ciudadano, el Twitter es otra manera de relacionarse con el ciudadano, de manera que yo he apostado por la conversación directa, porque sigo yendo a los mercados, universidades, pero también por la conversación a través de estas redes sociales. Tú que eres usuario de las redes sociales, Facebook y Twitter, ¿tú crees que las herramientas digitales pueden ser el causal de divorcio? Bueno, habría que estudiarlo, porque si una persona pasa mucho tiempo con la máquina, pegado en la máquina hasta altas horas de la noche, yo creo que la señora se puede resentir, ¿no? De manera, o al revés, si la señora pasa mucho tiempo con la máquina, el señor se puede resentir, de manera que sí, hay que tomarlo todo con calma, ¿no? Darle un horario a esto y estar preparado para todos los cambios. ¿Tu espacio en Facebook se llama? Sí, tal como yo, Luis Alberto Chávez. ¿Y en Twitter? El Lach777. Aparte, ¿tienes blog, página web? Tengo un blog, desde hace 4 o 5 años tengo un blog que se llama Política, es www.politica, escribiendo política con KH, politica.blogspot.com. Bueno, hemos estado con Luis Alberto Chávez, un fenómeno del Facebook en Perú, con su propuesta digital de un congresista Facebook al Congreso. Te agradecemos este primer contacto sobre el fenómeno de las redes sociales. Estaremos pidiendo tu opinión, reuniendo próximamente. Y bueno, las opciones de los votantes ahora pues tienen una representatividad en Facebook para el Congreso del Perú. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Enlinea.com